Y ahora nos acercamos otra vez más al texto en Efesios. Vamos a reflexionar un domingo más en esta carta. Os pido que vayáis buscando en vuestra Biblia Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 30. Vamos a pedir que Josep María pueda leer y Eva después ore por la predicación. Efesios 5, del 25 al 30. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una Iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la Iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La medida del amor es amar sin medida. ¿Alguien había escuchado esta frase? ¿Verdad? Pues se está volviendo popular, la podemos ver seguramente en Facebook, en Instagram, en redes sociales. Queda bien en una taza para el desayuno, ¿verdad? La medida del amor es amar sin medida. Se le atribuye a Agustín, aunque realmente no es de Agustín, es una frase de Bernardo de Claraval. No sé si lo conocéis, yo no lo conozco, pero parece majo. La medida del amor es amar sin medida. Aunque es una frase popular hoy en día, aunque a la gente le gusta compartirla en redes sociales y hablar de ella, ¿creéis que el mundo entiende lo que significa esta frase? Hoy en día, cuando hablamos de amor, ¿no? Pues casi que nos volvemos todos de color de rosa, imaginamos corazoncitos, globos, velas. Hablar de amor hoy en día es como volverse blando también, volverse romántico, ¿no? Es como que respiras diferente, el corazón se te acelera. Hoy en día, cuando la gente habla de amor, pues habla de deseo, habla de cosas bonitas. Pero, ¿creéis que nuestro entorno, nuestra cultura conoce lo que realmente significa amar? ¿Conoces tú realmente lo que implica el verbo amar? ¿Sabes tú lo que la Biblia nos llama a hacer cuando nos dice que amemos? Bueno, espero que a través del mensaje de hoy podamos responder a alguna de estas preguntas. Volvemos una vez más a la carta de los Efesios y ahora nos encontramos inmersos dentro de las instrucciones que Pablo da a los creyentes sobre este mandato de someternos los unos a los otros, de ser llenos del Espíritu, etcétera, etcétera. Y como ya dijimos la semana pasada, tenemos que entender que todo lo que Pablo está diciendo ahora sobre matrimonios, luego sobre familia, luego sobre otros ámbitos, está estrechamente ligado a lo que acaba de decir. En el capítulo 5 ha estado diciendo que tenemos que ser imitadores de Dios, que tenemos que ser hijos de luz, y luego ha llamado a los creyentes a ser llenos del Espíritu Santo, adorándole con cánticos, ha llamado a las personas a estar llenas de gratitud y finalmente les está llamando a someterse los unos a los otros. Y, como sabéis, la semana pasada estuvimos viendo los versículos 22 al 24, donde Pablo dice: las mujeres estén sometidas a sus maridos. Y vimos que, aunque podía sonar algo impopular en nuestra cultura, podía ser un mensaje
digamos, ofensivo, ¿no? De puertas hacia afuera. Al final vimos que realmente esto de que la esposa se someta a su propio marido no era algo tan, digamos, escandaloso, sino que era algo bonito y algo bueno para el matrimonio. Hoy quizá nos puede pasar el caso inverso, ¿no? Porque de primeras nos encontramos con un mandato mucho más aceptable a nivel cultural, ¿no? Así que los esposos amen a sus esposas, pero a la que nos ponemos a estudiarlo en profundidad, nos vamos a dar cuenta de que, especialmente para los maridos, esto no es tan fácil ni tan agradable como suena. Por decirlo de alguna manera, entre los mandatos de someterse y de amar, a las esposas les ha tocado el más fácil, a los maridos les ha tocado el más complicado. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El pasaje de hoy nos muestra que un esposo lleno del Espíritu es un esposo que ama a su esposa. Y gracias a Dios no tenemos que pasarnos, como la semana pasada, 10 minutos explicando lo que no significa amar a la esposa, porque digamos que este mensaje de primeras ya suena bien, ya suena deseable. Pero lo que vamos a ver es que este mandato de amar a la esposa es más profundo y radical de lo que nuestra sociedad desearía y de lo que, honestamente, seguramente nosotros desearíamos. Y que una vez más nos vamos a encontrar como creyentes nadando a contracorriente, yendo contra todo lo que nos echan. En primer lugar, observamos el llamado a amar, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Bueno, en este caso nos encontramos ante una orden que puede parecer pues, muy evidente y muy lógica. Que un marido ame a su mujer pues, debería ser algo obvio, una orden totalmente innecesaria. Se supone que si alguien se ha casado con otra persona, será porque existe un afecto especial entre ellos que los ha llevado a unirse. Bueno, aunque tenemos que ir con cuidado a la hora de generalizar, podríamos decir que hoy en día, en Occidente, la mayoría de matrimonios se producen en principio por amor, o, digamos, porque lo que la gente entiende que es el amor. Sin embargo, esto no ha sido así, digamos, en la historia de la humanidad y sigue sin ser así en gran parte del mundo. En la historia moderna, ¿no? Chico conoce a chica, chica conoce a chico, surge la chispa, el amor, se enamoran, se comprometen, se casan. Es relativamente moderno en la historia de la humanidad. Y lo cierto es que en tiempos pasados el matrimonio tenía más que ver con una unión un poco pragmática, ¿no? Tenía que ver con una negociación entre familias. Las familias arreglaban matrimonios en base a sus intereses y cabe decir que en el contexto en el que Pablo escribe, las mujeres tenían, digamos, pocos o ningún derecho dentro del matrimonio. Los maridos tenían algunos derechos, las mujeres tenían más bien pocos. Sin embargo, aquí tenemos que el apóstol Pablo, a pesar de vivir en esa cultura, una vez más llama a los cristianos a ser diferentes, a vivir su matrimonio de una forma distinta a la que lo vivían los demás. En ese caso, la base de los matrimonios seguramente era la conveniencia de una familia y de otra. En cambio, Pablo da un giro a esta noción y llama a los cristianos a vivir sus matrimonios de una forma distinta. Y en el caso de los maridos, esto implicaba amar a sus esposas. Claro, ahora nos tenemos que meter un poco a definir qué es esto de amar, porque otra vez vivimos en un contexto que no nos ayuda a entender bien esto de amar o este concepto. Hoy en día se piensa en el amor como una fuerza irresistible, como una sensación de placer constante hacia la otra persona, un deseo profundo de estar con alguien. Normalmente, pensando en las parejas, el concepto de amor va asociado también a la atracción física, al deseo sexual. Por tanto, hoy en día la concepción de amor es algo que se trata
de una forma más emocional, que es algo incontrolable, algo temporal, incluso algo cambiante. Y tenemos que decir que esto no es la clase de amor del que la Biblia habla. Y más adelante vamos a ver cómo es este amor. Lo que queda claro entonces, a través de este pasaje en Efesios 5, es que queda claro que los esposos están llamados a amar a sus esposas. Y de la misma forma que la semana pasada, donde a las esposas se les llamaba a someterse libremente a sus maridos, fijaos que no decía maridos someted a vuestras esposas, ¿os acordáis, verdad? Solo fue la semana pasada, han pasado solo 6-7 días, algo nos acordamos, ¿no? Pues igual que el apóstol no llamaba a los maridos a someter a sus mujeres, aquí tampoco está llamando mujeres, conquistad el amor de vuestros maridos, ¿verdad? ¿A quién está hablando Pablo? A los maridos, dice, a maridos, amad a vuestras mujeres. Por otro lado, tampoco estamos leyendo que este amor del marido esté supeditado a una serie de requisitos. Esposos, si vuestra mujer es la mujer ideal, amadla. Maridos, si vuestra mujer se os somete en todo, amadla como Cristo amó a la Iglesia. Esposos, si vuestra mujer es paciente, amable, cariñosa, trabajadora, benigna, prudente, sabia, entregada, bonita, respetuosa, sujeta y amorosa, entonces amadla. No está diciendo nada de esto Pablo, ¿verdad? Si la semana pasada decíamos que las mujeres se tenían que someter a sus propios maridos, no porque ellos lo merezcan, sino porque Dios lo dice, de la misma manera esta semana tenemos que decir que los esposos tenemos que amar a las esposas, no porque se lo merezcan, no porque cumplan una serie de requisitos, sino porque Dios lo dice. Y ahora voy a hablar a los maridos. Marido, ¿sabes que tu mujer no se merece que la ames? Te voy a decir un secreto. ¿Sabías que tu mujer es igual de pecadora que tú? ¿Sabías que tu mujer se equivoca, que tiene motivaciones egoístas? ¿Sabías que tu mujer, igual que tú, por naturaleza, nace rebelándose contra Dios y contra su palabra? Quizá no se le nota tanto, porque sabe disimularlo mejor, pero tu mujer es pecadora y no merece que la ames. El único que verdaderamente merece tu amor, ¿quién es? Dios mismo. Él es quien nunca te falla, Él es quien lo ha hecho todo por ti. Él es el único digno de ser amado por ti. Sin embargo, igual que dijimos el domingo pasado, que la historia de la Biblia no es una historia de mérito, de merecerte nada, lo mismo decimos esta semana. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos la misericordia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos ni un ápice de la bondad y del amor de Dios. Lo único que hombres y mujeres merecen, lo único que tú y yo merecemos es una eternidad en el infierno. Eso es lo que nos merecemos. Sin embargo, a pesar de que eso es lo que merecíamos, eso no es lo que hemos recibido. Igualmente, aunque ni un solo marido merece que su esposa se someta a él, y aunque ni una sola esposa merece que su esposo lo ame, Dios ordena a las esposas a someterse a sus maridos y Dios ordena a los maridos a someterse a sus esposas, independientemente de cómo sea la esposa. Claro, esto desmonta todas nuestras excusas a la hora de no amar, ¿verdad? Porque es fácil recurrir y decir, es que mi mujer, mi esposa no me respeta, entonces no la amo. Mi mujer no me hace caso, no me apoya, no me escucha, no me entiende. Mi mujer no satisface mis deseos sexuales. Mi mujer ya no es tan guapa como lo era antes. Ya no me hace reír. Y por eso ya no la amo tanto.
¿Dónde caben todas estas excusas en un pasaje como el que estamos leyendo? Pues no caben, ¿verdad? En ningún momento Pablo está hablando de requisitos que la esposa tiene que cumplir para ser amada. Esposo, tienes que amar a tu esposa independientemente de cómo sea ella. Aunque aparezca una más joven, aunque otra te entienda mejor, aunque incluso tu mujer no te ame tanto como tú la amas a ella, Dios te llama a amar a tu esposa. Claro, esta visión del amor ya vamos viendo que es completamente contracultural, ¿no? Porque ¿qué dice nuestro entorno? Bueno, yo amo si me aman, ¿no? Si me tratan bien, si me cuidan, si están por mí, entonces yo amo si se sacrifican por mí, si cumplen mis sueños, si se centran en mí, entonces yo amo. Si tú adoptas el rol de sujeción y respeto, entonces yo te amo, pero si no lo haces, hasta luego Lucas, bueno, o hasta luego Lucía, ¿no? En este caso. La cultura de hoy, ¿a qué te lleva? Pues a amar si te aman, y si no, búscate otra. Ahora, ¿qué dice Dios? Ama a tu esposa. Punto. Bueno, punto no, porque ya vamos a ver que dice muchas cosas más, pero ama a tu esposa. Así que, hermano esposo, te pregunto esta mañana, ¿estás dispuesto a amar a tu esposa? No porque ella haya hecho méritos para ganarse tu amor, sino porque Dios te lo dice. ¿Estás dispuesto a amar a tu esposa a pesar de que ella no te corresponda? Y fijaos, aún no hemos definido realmente de qué se trata este amor, pero si el Señor te dice que ames a tu esposa, ¿lo vas a hacer independientemente de las circunstancias? Por tanto, esposos, amad a vuestras esposas, porque esto es lo que Dios dice. Ahora, nos podemos preguntar, ¿para qué amar a nuestras esposas? ¿No basta con llevarnos bien y convivir en paz? ¿Para qué tenemos que ir un paso más allá y tenemos que amar? Si ya estamos bien como estamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver en los siguientes versículos el propósito de amar. Versículos 26 al 27, pero empezamos en el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Aquí nos encontramos con un problema, y es que Pablo está hablando del matrimonio, de la relación entre el marido y la mujer, pero vemos que enseguida salta a la comparación entre Cristo y la Iglesia. Y parece como que ya se olvida de hablar del matrimonio y está hablando todo el rato de Jesús y la Iglesia, de lo que Jesús ha hecho por la Iglesia. Es cierto. Y esto os digo, os anuncio, lo vamos a hablar más en el retiro de Iglesia y lo vamos a hablar más el 5 de noviembre aquí en la Iglesia. Así que quedaos con esa idea, la vamos a desarrollar en próximos domingos. Pero tenemos que tener en cuenta que para Pablo el matrimonio es una metáfora que realmente nos apunta hacia Cristo y la Iglesia. No es que Pablo coja, mira, el matrimonio estaría bien para explicar la relación entre Jesús y la Iglesia. Lo que Pablo está mostrando en estos versículos es que el matrimonio existe para apuntar hacia la realidad de Cristo y la Iglesia. ¿De acuerdo? Como digo, lo hablaremos más en próximos domingos. Lo que vamos a intentar este domingo es tratar de traer a nuestros matrimonios las implicaciones de esta relación entre Cristo y la Iglesia. Como decía, Pablo habla del amor de Jesús por su Iglesia y dice que este amor le lleva a darse por ella, pero versículo 26 dice, ¿quién estaba atento? Para santificarla.
Muy bien, perfecto. Para santificarla. Al final del versículo 27 también dice otra vez, para que fuera santa e inmaculada. Algo entonces que destaca de este propósito del amor de Jesús, algo que destaca en el sentido del amor que Jesús tiene por su iglesia, es que el propósito de ese amor es que la iglesia sea santa y sin mancha. Si ahora traducimos esta relación a nuestros matrimonios, de alguna manera podemos entender que el propósito del amor de un marido por su esposa también es que su esposa sea más santa, más parecida a Jesús. El amor de un marido debe procurar y contribuir a la santidad de su propia esposa. Como digo, aquí hay limitaciones en la metáfora, porque en el caso de Jesús leemos que Él consiguió de una vez esta santidad, dice, habiéndola purificado. O sea, con una obra que hizo, con la obra en la cruz, Jesús purificó de forma perfecta, completa y para siempre a la iglesia, ¿de acuerdo? A su esposa. Y nosotros como maridos no podemos de una vez conseguir que nuestras esposas, en este caso, sean más santas o más parecidas a Jesús. Pero, digo, no vamos a meternos en toda la teología que hay aquí dentro porque podríamos estar todo el día. Lo importante es que nos quedemos con esta idea de que el amor de un esposo tiene el propósito de que su mujer crezca en santidad. Ahora, ¿qué requiere esta santidad? Perdón, es que no me he apuntado el número de las páginas, entonces ahora cada vez que giro tengo que averiguar si estoy en el sitio correcto. Primero, ¿por qué nos lleva Pablo a pensar en esto? ¿No? ¿Por qué? Fijaos que Pablo no le ha dicho a las mujeres nada de santificar al marido ni nada. Bueno, hay un dicho popular que dice que las mujeres se casan esperando cambiar a su marido y los maridos se casan esperando que su mujer no cambie. No me digáis si es vuestro caso, ¿de acuerdo? El resultado es que invariablemente ambos acaban decepcionados. La mujer, de forma general, va a tratar de que su esposo progrese y mejore en general. El esposo, en cambio, va a tender a ser más perezoso, más despreocupado, ¿no? Si ella quiere tirar para ahí, que tire para ahí, mientras no me moleste, mientras no me suponga ningún esfuerzo, mientras no me riña, que haga lo que quiera, ¿verdad? Estamos hablando en general, ¿eh? Obviamente hay excepciones. Pero es cierto que hay esta tendencia natural de la mujer a tener más iniciativa por la mejora de su situación y de la situación de la gente que le rodea, y el hombre es más pasivo, el hombre es conformista, el hombre, digamos, es un poco perezoso, ¿de acuerdo? Hay excepciones, no enfadarse. Bueno, ¿qué incluye este propósito de amar a las esposas? Bueno, por un lado vemos el lavamiento de impurezas. Habla de Jesús y la Iglesia, dice que se entrega por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Bueno, igual que Jesús purifica a la Iglesia por el lavamiento del agua, sea lo que sea que significa esto, también un esposo debe tratar de ser un instrumento que Dios usa para que su esposa sea lavada de impureza, sea lavada, en cierto sentido, del pecado, de aquellas cosas que no son agradables al Señor. En este sentido, Dios quiere usarte como esposo para que tu esposa cambie aquellas cosas que se alejan de Él. Si tu esposa es negativa y vive en un estado constante de queja, pesimismo, Dios quiere usarte a ti, esposo, para que cambie. Si tu esposa piensa mal de los demás, es dada a la murmuración o miente compulsivamente, Dios quiere usarte para lavarla de esas impurezas, para hacerla crecer en santidad. Si tu mujer está malgastando su vida de telenovela en telenovela, de tienda en tienda, Dios quiere usarte para que tu esposa abandone su pecado y crezca en santidad.
Ahora, ¿qué requiere esto? Bueno, por un lado, requiere confrontar el pecado. Y aquí otra vez va el Señor contra nuestra naturaleza, porque nosotros tendemos a escondernos, que nadie me vea, que nadie me moleste, y aquí no, aquí Dios nos anima a lo que ya ha dicho antes, en unos versículos antes, a desenmascarar las obras de la oscuridad. Amar a nuestras esposas requiere denunciar con sabiduría, con tacto, las conductas erróneas. En Colosenses 3:19 tenemos un pasaje paralelo, dice, maridos, amad a vuestras esposas, dice, ¿pero qué? Pero no seáis ásperos con ellas. Porque quizá a algún marido le gusta corregir, el problema es cómo corrige, ¿verdad? Cómo lo hace. Pablo dice, no seáis ásperos con ellas. Pero tenemos que hacer ese trabajo como maridos, tenemos que ayudar a nuestras esposas a crecer en santidad. Ahora, ¿en base a qué? ¿En base a lo que a mí me gusta? ¿En base a lo que a mí me parece bien? ¿Lo que me molesta o no me molesta? Bueno, no, en base a la palabra de Dios. La referencia para ayudar a nuestras esposas a crecer en santidad siempre tiene que ser la palabra de Dios y nunca nuestros propios gustos. Podemos decir frases como, cariño, esto que haces no se ajusta a la voluntad de Dios para tu vida. Podemos decirlas así de forma espiritual, o amor mío, ¿crees que esta forma de invertir tu tiempo y tu dinero están alineadas con los propósitos de Dios para tu vida? No seamos brutos, no seamos ásperos, tal y como dice la palabra. Esto se trata de hablar y volver a hablar. Hemos visto entonces que el Señor quiere usarnos a los esposos para que nuestras esposas, digamos, sean lavadas, purificadas, sean más santas. Ahora, por otro lado, este amor del marido por su mujer también implica que su esposa se va desarrollando en todo y que va creciendo espiritualmente. Versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, dice, una iglesia en toda su gloria. En otra versión dice, una iglesia gloriosa. Recordamos, aquí está hablando de Cristo y la iglesia, pero estamos intentando traducirlo a lo que esto implica para nuestros matrimonios. Entonces podemos pensar que el amor de un marido persigue que su mujer destaque, florezca, brille y se desarrolle. En este sentido, un marido no está preocupado porque su mujer destaque más que él, no está preocupado porque ella tenga un mejor trabajo, no está preocupado porque tenga dones más llamativos, porque tenga una mejor posición social, porque sea más inteligente, porque tenga un mejor testimonio o un ministerio más impactante. El amor del esposo tiene el propósito de que su mujer desarrolle todo su potencial, de que se muestre gloriosa al mundo, no para atraer la vista hacia ella, no para atraer la atención hacia ella misma, sino para dar la gloria a Dios. Y en ese proceso de ir desechando sus patrones pecaminosos e irlos cambiando y adoptando por muestras de madurez cristiana, la esposa se muestra gloriosa como Cristo hace con su iglesia. Y otra vez aquí la analogía entre el matrimonio y Cristo vuelve a toparse con la realidad y con otro de sus límites, porque lo cierto es que los esposos no podemos compararnos con Cristo, ¿verdad? El versículo 26 decía que Jesús amó y se entregó a ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo. Así, a fin de presentársela a sí mismo. Claro, diferencia notable. Los maridos no somos Cristo, ¿verdad? Espero que lo tengáis claro. Los maridos no somos Jesús. Entonces, cuando estamos
ayudando a nuestras esposas a desarrollarse, a abandonar pecado, no lo estamos haciendo para presentárnosla a nosotros mismos, ¿no? Para gozarnos, mira qué trabajo que he conseguido con mi mujer, mira dónde la pillé, mira dónde está ahora, qué bueno que soy. Ese no es el propósito. El propósito es presentársela ¿a quién? Presentársela a Dios, ¿verdad? En este sentido, nuestras esposas, igual que todo lo que tenemos en la vida, son un préstamo. No son nuestras realmente. ¿De quién son? Son del Señor. El Señor nos las ha regalado, nos las ha dado un tiempo, y en ese tiempo nos toca a nosotros como maridos esforzarnos para que sean más santas y se parezcan más a Jesús. Así que vale la pena que te preguntes esta mañana, como esposo, si estás dispuesto a que tu mujer se parezca cada vez más a Jesús. Si estás dispuesto a esforzarte para que crezca en santidad. Ahora, quizá alguno de vosotros está planteando, ¿cómo voy a hacer que mi mujer sea más santa si ni siquiera es creyente? Si ni siquiera sigue a Jesús, si ni siquiera cree en Dios. Bueno, obviamente es un proceso distinto y tiene sus dificultades. Lo que podríamos decir es que, en primer lugar, lo que un marido tiene que hacer es orar, en el caso que su esposa no sea creyente, orar por su conversión constantemente, como esa viuda, ¿verdad?, de la que Jesús hablaba, que iba una y otra vez al juez, una y otra vez. Bueno, si tu esposa no es creyente, si crees que ya has orado suficiente en tu vida y no has visto el resultado, no desmayes, sigue orando, no te rindas. Pero no solo ora por su conversión, sino que demuéstrale a ella que amas más a Dios que a tu esposa. Nuestras esposas que no son creyentes tienen que entender una cosa, y es que no hay competencia entre Dios y ella. Dios está por encima de todo. Quizá nuestra estrategia carnal sería como: voy a intentar demostrarle que es importante para mí, que me entrego a ella, que sacrifico incluso a Dios por amarla, y quizá entenderá que la amo y quizá amará a Dios. Mala estrategia. Lo que la palabra nos llama una y otra vez es amar a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de nuestras parejas que no son creyentes. Entonces, si tú quieres que tu esposa se convierta, lo primero que tiene que entender ella es que nunca va a ocupar el lugar de Dios. Que Dios para ti es lo más importante, y que si ella va a ir para un lado y Dios dice lo contrario, tú vas a estar siempre con Dios. Entonces, no permitas que tu esposa piense que Dios es su competencia, que un fin de semana lo pasas con Dios y el siguiente lo pasas con ella. Déjale claro a tu esposa que amas a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de ella, y que es ese amor por Dios el que te lleva a amarla de una forma sacrificada, de una forma como la que vamos a ver a continuación. Quizá tu mujer es creyente, o al menos lo dice ser, pero ves que su compromiso con el Señor es más débil que el tuyo, o que no está progresando en la fe, que lleva años estancada. La forma de ayudarla no es rebajarse a su nivel, ceder a sus chantajes o permitir que ella controle tu vida espiritual. Si a tu mujer le molesta que seas espiritual, sé todavía más espiritual. Entrégate aún más al Señor. Sé como esas cañas que plantan al lado de los árboles para que crezcan rectos, ¿verdad? Mantente firme en el Señor, obedece a su palabra, ven a los cultos, júntate con otros creyentes, ora, sirve al Señor de corazón y con compromiso. Por supuesto, anima a tu esposa a unirse a ti. No, tú quédate aquí, yo me voy al culto. No, anima constantemente, ven conmigo, es lo mejor para ti. Vamos a leer juntos la Biblia, vamos a orar, vamos a buscar formas de pasar tiempo con otros creyentes. Y confróntala amorosamente cuando se esté desviando de lo que Dios ordena.
Tenemos claro entonces que los esposos estamos llamados a amar a nuestras esposas y tenemos claro que el propósito de ese amor es la santidad y el desarrollo espiritual de nuestras esposas. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Porque es muy bonito todo esto que decimos, estupendo, pero si no sabemos cómo hacerlo, ¿de qué nos sirve? Vamos a ver ahora la forma de amar. ¿Cómo tenemos que hacer esto de amar a nuestras esposas? Lo primero que vemos es que el amor implica una entrega sacrificial. Versículo 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Jesús se dio a sí mismo por ella. Nuestro amor por nuestras esposas es más que, por ejemplo, la atracción sexual. Sabéis que en griego hay varias palabras para hablar del amor. Una de las palabras es el eros, ¿no?, que se refiere más a ese deseo, a esa atracción sexual. Hay otro tipo de amor, que es el fileo, ¿no?, amor más familiar, más de amistad. En cambio, en este caso, Pablo está usando el amor ágape. Es un amor que va más allá de las expectativas, un amor sacrificado y radical. Y ya hemos dicho, esto era un mandato anticultural. Las mujeres no tenían prácticamente ningún derecho en sus matrimonios. Y aquí Pablo está diciendo, esto está mal, lo que tienen que hacer los maridos es amar de forma sacrificada a sus mujeres, entregarse por ellas. El amor al que Dios llama a los esposos no es un amor pasivo, un amor que espera que el otro tome la iniciativa, sino que es un amor en acción, un amor desinteresado, un amor que lo entrega todo a pesar del coste a pagar. Es un amor como el que Jesús tiene por su iglesia. Ahora, piensa por un momento cómo Cristo amó a la iglesia, porque ese es el referente. Amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Bueno, yo no podría hacer un mejor resumen que Filipenses 2, del 3 al 8. Dice así: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no se conformó a estar él bien y dejar que su iglesia se perdiera. Jesús se hace hombre y en esa condición de hombre se sacrifica tomando la culpa de nuestro pecado y sufriendo las consecuencias de nuestra maldad. Jesús muere inocentemente en una cruz por los pecados de su esposa culpable, de la iglesia. Esta es la clase de amor que Jesús ha mostrado por ella. Y esta es la clase de amor que Jesús ha mostrado por ti. Esto es lo que Jesús ha hecho por su iglesia y también esta es la clase de amor que Dios está demandando a los esposos hacia sus esposas. Un amor que hace que consideres a tu esposa como más importante que tú. Un amor que te lleva no a buscar tus propios intereses, un amor que te lleva a despojarte de aquello que tú puedas considerar como tu gloria, un amor que te lleva a rebajarte, a humillarte, a servir y a sufrir. Un amor que te lleva a salir perdiendo, a que la balanza no esté equilibrada. Esta es la clase de amor que Jesús, que Dios demanda a los esposos. Y la semana pasada decíamos que el diseño de Dios para el matrimonio incluye que el hombre sea cabeza de su esposa.
Y ya os digo, no nos vamos a extender mucho en este punto, pero vale la pena decir que Dios ha querido que de alguna manera el hombre ejerza cierto liderazgo y autoridad dentro del matrimonio. Igual que Jesús ejerce ese liderazgo con la Iglesia, igual que la Iglesia se somete a Cristo, vemos que es un liderazgo basado en el servicio, en la entrega, en el sacrificio. Y de la misma manera nos llama a los esposos a servir así a nuestras mujeres, siendo el cabeza, el que se sacrifica primero, el que se humilla por el bien del otro. No sé si recordáis cuando Jesús está enseñando a sus discípulos qué significa ser un líder, ¿qué es lo que hace? En la noche antes de morir, o coge una toalla, coge un lebrillo y ¿qué hace? Empieza a lavar los pies a sus discípulos, una acción humillante, una acción que era para siervos, para los más bajos. Sin embargo, Jesús les enseña, el que quiera ser líder lo tiene que ser de esta manera. También en Mateo 20, Jesús está enseñando a sus discípulos y les dice: «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Bueno, maridos, sois líderes de vuestros matrimonios no porque queráis, sino porque Dios os llama a serlo. Por tanto, si Dios te llama como marido a ser el cabeza de tu esposa, te está llamando realmente a ser el siervo de tu esposa. ¿Cómo cambia la cosa? Porque tenemos que reconocer que en la historia de la Iglesia, en la historia de la humanidad, muchos han podido coger pasajes como este, ¿para qué? Para justificar, no, el hombre es el cabeza y la mujer es la esclava, ¿verdad? La mujer es la que sirve, la mujer es la que está preocupada constantemente de hacer lo que el marido quiere, el jefe es el hombre, él manda y la mujer hace lo que él quiere. Si leemos la Biblia bien, si leemos lo que dice Jesús, lo que dice Pablo, nos damos cuenta que es al revés. ¿Quién es el siervo? El cabeza. ¿Cómo se lidera? ¿Cómo se ejerce esta autoridad? Sirviendo a nuestras esposas. La forma de amar a nuestras esposas es servirlas hasta el punto de darnos completamente, de no pensar en nuestro propio interés, sino de poner sus intereses por encima de los nuestros. Sé que algunos de esta iglesia estáis aficionados al ciclismo, ¿verdad? Podríamos hacer la peña ciclista de Vilanova de la iglesia de Vilanova y la Geltrú. Y no sé cuántos de vosotros disfrutáis de ver el ciclismo. Reconozco, cuando era más joven me aburría un poco, pero con los años le fui cogiendo el gusto y ya casi que cuando es verano y es julio yo necesito el Tour de Francia, ese sonido de fondo del helicóptero y bueno, las etapas de ciclistas. Bueno, no sé si sabéis, hay diferentes equipos y dentro de cada equipo pues hay el más bueno o los más buenos, ¿vale?, que son los que probablemente van a ganar la clasificación general. Pero dentro de los equipos también están lo que llaman los gregarios. Los gregarios son ciclistas que quizá no destacan tanto, no tienen tantas capacidades como para ganar la carrera, pero que se pasan las etapas trabajando ¿para quién? Para el líder del equipo, para el que puede ganar, ¿verdad? Entonces, el trabajo de los gregarios es constantemente sacrificarse, ponerse delante del líder, ponerse al frente del pelotón para que, digamos, la resistencia al aire pues no le vaya cansando, para que, pues si hay alguna caída o lo que sea, el líder esté bien protegido. En el caso del matrimonio, lo que ocurre es lo contrario, ¿de acuerdo? Dios dice, el hombre es cabeza de la mujer, pero lo que está diciendo es, el hombre es el líder, el hombre es el gregario, el hombre es el que va adelante cortando el viento, facilitando el paso, facilitando la carrera para la esposa, para la que viene detrás. Lo que le preocupa al líder de la familia, al cabeza, es quién va detrás
y lo que le preocupa es que lleguen juntos a la meta. Efesios 5:28, ya vamos acabando, no os preocupéis. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. De primeras leemos este versículo y nos suena raro, ¿no? Los maridos aman a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Suena un poco egoísta, ¿no? Bueno, no sé si os suena igual a vosotros, pero si lo leemos sin reflexionar mucho puede parecer egoísta y parece como que Pablo está contradiciendo todo lo que está diciendo antes. Pero nada más lejos de la realidad. Pablo está usando ahora esta predisposición natural que el hombre tiene para preocuparse de sí mismo, ¿no? Para preocuparse de su bienestar, para preocuparse de que nada vaya mal, que nadie le moleste, etcétera, etcétera. Y está incluyendo a la esposa dentro de ese amor. Es decir, Pablo ya sabe que un hombre se va a preocupar de cuidarse a sí mismo, de cuidar su cuerpo, etcétera, etcétera, o de darle al cuerpo lo que el cuerpo quiere. Lo que él está diciendo es que la esposa tiene que estar incluida dentro de ese amor, de forma que cuando un esposo entiende que su esposa es parte de él, pues también, digamos, la cuida como a su propio cuerpo. Además de esto, añade dos ideas que nos permiten entender cómo es este amor de los esposos. Dice que este amor implica sustento y cuidado, así como Cristo sustenta y cuida a la Iglesia. Otra vez vemos la comparación entre Cristo, la Iglesia, el amor del esposo y el amor de la esposa. Hacia la esposa, perdón. Y esto nos permite entender que el amor de Jesús tampoco fue algo puntual, ¿no? Un hecho único, algo que Jesús hizo en la cruz y luego ya se acabó todo. Este pasaje nos muestra que Jesús también sustenta y cuida a la Iglesia, que es algo constante, es una preocupación comprometida. Igualmente, los esposos tenemos que estar vigilantes de que nuestro amor sacrificado sea algo regular, algo constante, algo fiel. No podemos conformarnos con decir, ay, es que hace 3 años sacrifiqué mis vacaciones para pasarlas con tu familia. Y ya tenemos eso como si fuera el hito de mi amor por ti y ya no me pidas nada más, ¿verdad? Los esposos no podemos conformarnos con pensar también que si trabajamos y estamos aportando a la casa, ya está, ya hemos amado a nuestras esposas, ya no tenemos que hacer nada más. El sustento y el cuidado de Cristo también implica no solo que es un amor constante, sino que es un amor completo, que es un amor no restringido a algunas áreas, sino es un amor, digamos, global. Como decía, los esposos no nos conformamos, yo ya trabajo, yo ya proveo para la familia, eso es todo lo que me tienes que pedir. En nuestro caso, los esposos, aparte de trabajar, aparte de sustentar, también tenemos que cuidar. El servicio al que Dios nos llama es mucho más amplio y completo de lo que seguramente nos gustaría. Y el servicio al que Dios nos llama es de sustentar, de cuidar. No se trata solo de poner comida en un plato, de pagar un alquiler, de comprar ropa, unas vacaciones de vez en cuando. El cuidado de una esposa requiere también atención, escucha activa, preocupación por el estado emocional, interés por el desarrollo espiritual. Primera de Pedro 3:7 lo dice de esta manera: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Queridos esposos, entonces, amad a vuestras mujeres de una forma completa y sacrificada. Si no puedes ir al bar o no puedes ver el fútbol, no pasa nada. Si tienes que dormir un poco menos,
para que tu mujer descanse un poco más. No pasa nada. Si tienes que tomar la iniciativa y animar a tu esposa a que lea la Biblia, que ore, que venga a los cultos, pues no seas perezoso y hazlo. Por supuesto, no seas un hipócrita, ¿no? Si le pides que haga estas cosas, tú tienes que ser el primero, ¿verdad? Hablamos del gregario, hablamos de ese que va adelante marcando el camino. De la misma manera, esposos, no dejéis que vuestras esposas os alejen de Dios o que ellas se alejen de Dios. Amar de forma sacrificada requiere que te plantes y te pongas de parte de Dios cuando tu mujer no está actuando correctamente. Si te has equivocado, si hasta ahora no has amado a tu mujer como deberías hacerlo, en primer lugar, da gracias a Dios porque tu salvación no depende de eso. Tu buen estado con Dios no depende de lo muy bien que has amado a tu mujer hasta ahora. Y si no has amado bien a tu esposa, y yo soy el primero, así que este mensaje me ha dolido más a mí que a vosotros, si no hemos amado a nuestras esposas como deberíamos hacerlo, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor y le pedimos ayuda para hacerlo bien. Quizá eres una mujer soltera en esta... Bueno, las mujeres casadas espero que habéis tomado nota y de que sepáis por las cosas, no lo que le tenéis que reclamar a vuestro marido, lo que tenéis que orar para que ocurra. Pedíselo al Señor y el Señor ya se encargará, ¿vale? Pero las mujeres que no estáis casadas, que estáis solteras, que no tenéis pareja, si estáis buscando pareja, buscad a un hombre que ame de esta manera. No os conforméis con menos. No simplemente, pues para no estar sola me conformo con lo primero que aparece. Busca un marido que ame como Jesús ama. Recordamos entonces, un esposo lleno del Espíritu es un esposo que ama a su esposa y recordamos que el propósito de ese amor es la santidad de su esposa y recordamos también que la forma de amar es una forma sacrificial y completa, sirviéndola como Jesús sirve, sustenta y cuida a la Iglesia. Así que, marido, te pregunto, ¿estás dispuesto a amar a tu esposa de esta manera? Quedaría bien, sí quiero, ¿verdad? Sí quiero, sería bonito decirlo en este momento. Bueno, piénsalo y ora al Señor para que te ayude. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús y ser un líder siervo que se sacrifica por su esposa y que busca su santidad y desarrollo? Sí quiero, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amén.